La nueva escuela mexicana como modelo educativo, sí, que estamos impulsando, nos permite con 3 ejes importantes que tienen que ver con la inclusión, la igualdad de género y la interculturalidad, nos permite avanzar. Por ello, desde la educación tenemos el firme compromiso de poder retomar estos 3 ejes que nos da la nueva escuela mexicana para poder empezar a reflexionar, porque tan solo nos permite resignificar las prácticas escolares en las aulas, en las escuelas, en las comunidades. El trabajo que hagamos en las comunidades como profesoras, como profesores, sí nos va a ayudar a impactar en las familias. Los invito a que hagamos comunidad para impulsar valores de respeto e igualdad sustantiva. Realicemos análisis críticos con nuestras profesoras, con nuestros profesores, sobre el contenido de la propia educación que estamos recibiendo. La cotidianidad del hogar, la historia, la elección de las profesiones, las canciones, las lecturas, todas estas prácticas cotidianas, escolares y familiares, las hemos recibido desde un modelo patriarcal y de consumo. Entonces, tenemos que reflexionar, ¿qué pasa con esa cosificación del cuerpo que nos hemos acostumbrado a ver, ¿sí?, respecto a niñas, adolescentes, mujeres en general, ¿sí?, que nos hace verlos o que nos hemos acostumbrado a verlas como objeto? No más violencia de género en las aulas, en las escuelas, en las familias, en las comunidades. Tenemos que avanzar para tener una mejor educación. En la Unidad de Igualdad de Género de la Secretaría de Educación y Cultura, que en el marco del Día Internacional de las Mujeres, busca promover la conciencia y la discusión sobre los derechos educativos específicos de las niñas, adolescentes y mujeres, con enfoque en la igualdad de género y la erradicación de cualquier forma de discriminación hacia las niñas, adolescentes y mujeres. En este contexto, es imperativo recordar que la educación es el cimiento sobre el cual construimos el futuro de nuestra sociedad y el más poderoso instrumento de transformación social. No obstante, para que este futuro sea verdaderamente inclusivo, debemos visibilizar y abordar de manera proactiva las desigualdades arraigadas que afectan a las niñas, adolescentes y mujeres en el ámbito educativo. Para abordar estos desafíos, 3 especialistas han aceptado generosamente conversar y compartir sus análisis sobre los desafíos existentes en el sistema educativo. La doctora Rosa Lázaro Castellanos, maestra Leila Acedo Un y la maestra Laura Manuela Hernández Ursúa, de verdad tienen todo mi agradecimiento y mi admiración. Para concluir, es ahora cuando las niñas y adolescentes enfrentan grandes y muy complejos retos que se presentan como una brecha entre lo que quieren y pueden llegar a ser. Afirmo que las mujeres merecen que las oportunidades y merecemos que las oportunidades de desarrollo estén presentes en su camino con igualdad y dignidad. Y cito a la poeta Emily Dickinson: ignoramos nuestra verdadera estatura hasta que nos ponemos en pie. El conversatorio que el día de hoy nos une lleva por nombre Los derechos de las niñas, adolescentes y mujeres en la educación. Tiene como objetivo de visibilizar el compromiso institucional en torno a la política de igualdad, pero también desde la voz y experiencia de nuestras invitadas, reflexionar en torno a la igualdad de oportunidades en el ámbito educativo y los principales desafíos que enfrentamos, la normatividad y su eficacia para prevenir la discriminación y los avances que presentamos en algunas oportunidades educativas. Me gustaría
empezar mi participación dándole un giro a la tuerca y no analizando todo lo que pasa en el espacio educativo como si fuera un tema ajeno, ¿no? O un tema que está encerrado en un cubito y que lo tenemos que trabajar desde ahí. Creo que no creo que la apuesta tendría que ser en ver las políticas que se dirigen en el espacio educativo de manera transversal con el contexto histórico, coyuntural que estamos viviendo de las demandas sociales, particularmente de los jóvenes y de las infancias, pero también del contexto de violencia que nos está envolviendo en la región, producto también del desgaste histórico de las políticas neoliberales, ¿no? Y que tiene que ver precisamente con la ampliación de las brechas de desigualdad de género, particularmente de pobreza, que repercute principalmente hacia las mujeres. Es importante entonces para los desafíos, y voy a ir más concretamente, tener muy presente el cambio generacional, ¿no? Que reconoce en primer lugar y que denuncia, porque son dos momentos diferentes, ¿no? Algunas manifestaciones de violencia, como es la violencia digital, ¿no? Y eso implica también un desafío para la toma de decisiones, para la aplicación, no solamente para el diseño, sino también para la ejecución de las políticas públicas, que son dos procesos diferentes que tienen obviamente sus matices y sus limitaciones y sus desafíos al momento de implementarlo, ¿no? Brinda también la necesidad de abrir la escucha, el acompañamiento para prevenir, ¿no? Para prevenir las violencias, pero también para trabajar en este concepto. En ese sentido, creo que el desafío más fuerte que tenemos ahora es trabajar también de manera muy conjunta con las políticas que dirigen los esfuerzos de atender, digamos, o prevenir las violencias tanto en el espacio doméstico como en el espacio escolar y, ojo, en el espacio laboral. No podemos dejar de lado, ¿no? Que lo que pasa en el aula también es reflejo no solamente de la escuela, sino también del espacio comunitario. Hablando desde el punto de vista de los pueblos indígenas, ¿no? Que yo como parte de un pueblo indígena de la comunidad yaqui, y es diferente la forma en la que podemos vivir, digamos, esta igualdad a la que se refiere, la igualdad de oportunidades en el acceso a la educación, ¿no? Entonces, yo pudiera decir que de pronto a mí no me haya resultado tan difícil tomar decisiones y acceder a una educación, pero en el sentido, digamos, de que no hubo quien me cortara esa libertad, ¿no? Que me dijera no puedes ir por ser mujer o por esto, por lo otro. Pero hay otras personas que sí, otras mujeres que sí, ¿no? Depende muchas veces de la forma, la percepción de cada familia, de cómo van dándose los cambios dentro de las comunidades y cómo vamos accediendo a diferentes espacios de participación. Lo que sí puedo comentar es que sí ha habido muchos cambios, sí ha habido más participación, más acceso por parte de las niñas, y las mujeres jóvenes para decidir estudiar una carrera, decidir estar en la escuela, decidir, pues digamos, tomar decisiones sobre su vida, sobre su cuerpo. Pero también ha sido difícil el acceso a la información sobre sus derechos, ¿no? Que como ya saben, sí ha sido largo el camino, ha sido difícil el camino para las mujeres en general, para los pueblos indígenas, para las mujeres que estamos dentro de los pueblos indígenas, ha sido, digamos, mucho más, ¿no? En referencia primeramente en el conocimiento o desconocimiento de los derechos a los que tenemos acceso, a los que están en la Constitución, y a la Ley General de Acceso a una vida libre de violencia. Entonces muchas veces está ese desconocimiento, ¿no? Entonces tenemos que hacer otros esfuerzos, mujeres de las organizaciones, ir implementando acciones para hacerles llegar esa información a las mujeres de los pueblos también. Sí, ha sido digamos, difícil en ese sentido, pero tampoco podemos decir que no tenemos
tenemos menos oportunidades en cuanto al acceso a la educación porque no se nos permita. Las escuelas que están ahora en los pueblos indígenas aceptan y promueven la educación de todos los niños al parejo, ¿no? De hombres y mujeres y de los jóvenes también, pero siempre hay obstáculos y la principal, pienso yo, que pudiera ser lo que es lo económico. Entonces, en ese sentido es donde está el problema, ¿no? Más que nada, el gran desafío vendría a ser la creación de las oportunidades para las mujeres indígenas. Una de las cosas que siempre planteo a las y les chicos es justamente que soy una persona privilegiada porque antes hubieron mujeres que lucharon por ganar esos espacios, como ya se ha comentado aquí, ¿no? Y muchas veces las personas no nos las cuestionamos. Parece que alguien llegó y nos dijo, entren chicas, ¿no? Entren al mercado laboral, entren en este caso a las instituciones de poder, ¿no? O entren a la universidad. Sin embargo, hubieron antes de nosotras, ¿no? Otras mujeres que lucharon por ganar esos espacios, que se dieron cuenta que, como tú señalas, ¿no? Hubieron costumbres, hubieron tradición, hubo todo un sistema que les decía a ustedes, mujeres, quédense en casa, no se movilicen, ¿vale? Porque, digamos, dentro de esta sociedad que hemos jerarquizado, ¿vale? Ustedes no valen mucho, ¿no? Ustedes no son dueñas de su cuerpo, no son dueñas de sus decisiones, ¿cierto? Hasta que las mujeres son muchas, porque el feminismo no es solamente igualdad, fue toda una revolución, es una revolución, ¿no? Es una postura crítica política que busca justamente, digamos, no solo la igualdad, insisto, sino justamente cambiar todos esos elementos que no nos permiten que hombres y mujeres y otras personas de otros géneros binarios podamos de alguna manera acceder a la justicia, como también aquí se ha señalado, ¿vale? Por eso yo siempre lo señalo, las mujeres que llegamos a lugares tipo la universidad, tipo las escuelas, tipo las instituciones, es porque han habido otras, ¿vale? Y entonces nuestro trabajo también es seguir promoviendo, porque es muy importante señalar esto, porque yo también he sido formada por feministas, ¿no? Y en ese sentido, cuando uno se da cuenta, ¿no? Hablando de toda esta sociedad que está jerarquizada en todos los niveles, cuando vemos también quienes llegan a la universidad, ¿vale? En el camino se van quedando muchos chicos y muchas chicas, ¿no? Y particularmente chicas que presentan ciertas vulnerabilidades, como aquí ya lo han señalado también, ¿no? Que tienen problemas para ir a la escuela. Sí que es cierto que han habido un montón de avances. En ese sentido, tenemos que reconocer, ¿no? Que también muchas mujeres en muchas instituciones han buscado y han luchado, ¿no? Que, digamos, ese acceso de oportunidades para las mujeres, pero que muchas veces lo que queda en la Constitución o lo que queda en las leyes no siempre, digamos, es acorde con nuestras prácticas o con nuestros discursos, ¿no es cierto? Entonces muchos chicos y chicas posiblemente sí que tengan una escuela en su colonia, en su barrio, en su comunidad, ¿no? En su ciudad, pero posiblemente su familia no tenga dinero, no les motive, ¿no es cierto? No puedan ir o no puedan desplazarse porque hay un montón de violencia. Entonces, ¿de qué sirve tener un espacio si para poder llegar a ese lugar antes tienen también los chicos, las chicas muchos desafíos, ¿no? Y esos desafíos también tienen que ver con el contexto, como que aquí se ha señalado, el contexto económico, político, social y de violencia y de guerra que vivimos en la actualidad y que impacta muchísimo a los cuerpos de las personas, pero particularmente, como ya se ha comentado, el de las mujeres, niños, niñas y niñas y de las comunidades, por supuesto, ¿no? Porque, por desgracia, al ser una sociedad jerarquizada, también la educación o los barrios no es la misma, ¿no? O tampoco se toma en cuenta, como aquí ya se ha señalado, que hay comunidades, ¿no? Que en este país tenemos muchísimas lenguas, no solamente hay una, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Cómo llega esa educación?
¿vale? Se toma en cuenta, por ejemplo, la multiculturalidad, que entiendo que es parte de los ejes que aquí se le han señalado y que me parece fantástico que sean esos elementos los que intente la Secretaría de Educación Pública implementar, justamente porque también nos habla de que somos una sociedad diversa, desigual y jerarquizada. Y también nuestra responsabilidad como adultos, qué tipo de sociedad estamos conformando, construyendo y qué tipo de sociedad queremos construir. Justo uno de los, que me faltó anunciar, algunos de los desafíos más puntuales que tenemos es realmente garantizar el derecho pleno, ¿no? de las personas, porque como decían y decíamos ahorita mis compañeras y yo, ya existe un marco normativo robusto, obviamente perfectible, ¿no? Si le quiere poner con vías de mejoras a ser más eficiente. Por ejemplo, nosotros tenemos un marco legislativo que se supone que ahorita está en debate para la cuestión de mejoramiento de la inclusión educativa, ¿no? Entonces creo que principalmente, hablando en términos generales, hay un marco jurídico robusto, digamos. Lo que pasa es que hay, por un lado, desconocimiento, ¿no?, de ese marco jurídico legislativo para poder bajarlo, digamos, a nivel de la estructura, sobre todo de la estructura educativa, que es una de las estructuras después de las de salud más robustas. Más que nada, yo me centré en lo que es el proceso de atención en la escuela, es que lo primero que se hace pues es la identificación de una situación. Identificamos si se está dando un caso de acoso escolar o de abuso infantil, abuso sexual, maltrato, y enseguida, posteriormente se hace un registro, ¿no?, del caso, identificar las causas, los síntomas, se puede decir, ¿no? O sea, los indicadores, ¿no?, de qué es lo que nos está diciendo que hay un caso, ¿no?, este tipo. Luego posteriormente se da la notificación a las partes, a los padres, a los involucrados, a los padres de las partes involucradas. Se hace una intervención tanto con los niños que estén generando la situación de violencia y con la víctima, y luego se hace una evaluación. ¿Cómo sabemos que en la evaluación que esta intervención se considera efectiva? Entonces se tiene que buscar el desarrollo de esas habilidades emocionales y sociales para la creación, digamos, de un ambiente libre de violencia, ¿no? Una convivencia escolar sana. Lo que yo he encontrado dentro del trabajo de campo, justamente dentro de la misma escuela, también es que hay un montón de violencias, muchas violencias dentro, tanto entre los chicos, chicas, que para mí también es derivado de todo lo que ellos viven en la colonia, en la familia, en los medios de comunicación, ¿no? Por eso decía, es muy importante pensar qué tipo de sociedad estamos creando, y me asusta pensar a estos chicos, chicas y las otras generaciones, ¿no? Tomando en cuenta todo lo que están enfrentando. Con relación a lo que me he encontrado es que comparto lo que aquí comentan, que hace falta formación, pero si queremos que los chicos, las chicas y chicas desarrollen esas habilidades, hablemos de eso. Creo que no se está hablando, porque tú, por mucha formación, que soy yo de otros espacios donde vengo, sí, a funcionarias les das formaciones y demás, pero tú vas a la escuela y los chicos y las chicas siguen reproduciendo esas violencias. Entonces ahí algo está pasando, ¿no?, que necesitamos en todos los niveles y en todas las escalas. Por tanto, yo sí que creo que hablar de diversidad sexual, de educación sexual, pero no cómo te pones un condón o no te embaraces, sino explicar, ¿no?, qué pasa con el cuerpo de las niñas, los niños, las niñas, ¿no?, qué ocurre con tus derechos, ¿no?, qué activar,
¿no? A quién recurrir, pero en todos los niveles. Y para mí yo creo que eso es una de las cosas que tenemos que hablar de la guerra que estamos viviendo, de las violencias que se están viviendo. Necesitamos también que frente a esa sociedad, digamos, tan violenta en la que en este momento, en este contexto estamos viviendo, sí que es necesario, entre comillas, aquello que se llama empoderar, ¿no? A los niños y las niñas, y es ahí donde viene el cambio, ¿no? Hay experiencias donde se ha logrado, ¿no? Hay comunidades indígenas que han implementado, ¿no? La no violencia, y de alguna manera han ido cambiando generacionalmente estos elementos. Lo que siento es que en estos momentos necesitamos generar diálogo también entre nosotros y nosotras, los que estamos al frente o dando acompañamiento de un grupo, ¿no? Porque claro que somos los que estamos y las que estamos dando la batalla, ¿no? Y más que una capacitación jerárquica de escucha de usted tiene que hacer esto, otro, es necesario escucharnos, ¿no? Escucharnos entre nosotras. ¿Qué estamos haciendo y cómo estamos trabajando a nivel territorio para acompañar a todas esas infancias que están atravesando por procesos de violencia, ¿no? Creo que la compañera Rosa acá nos dejó un tema muy importante, y que es el cómo estamos acompañando esos silencios que se generan alrededor de la violencia, cómo estamos trabajando con esas infancias para darles el acompañamiento, con esas adolescencias, ¿no? Y bueno, creo que también eso forma parte de los desafíos, porque es un tema justo que no se habla, ¿no? A la par, sí, de cómo darle la voltereta para que mayores niñas puedan interesarse en ciencias duras como ciencia, tecnología, ¿no? Creo que también este es otro tema que tenemos que poner en la discusión, ¿no? Entonces, en el tema de ciencia y tecnología, creo que afortunadamente ya hay una, por lo menos, conciencia institucional de que hace falta voltear, ¿no? Hacia ese tema. Ya hay un día de la niña científica y se hacen actividades muy bonitas y muy lúdicas, pero creo que se necesita también llevar esas prácticas a la cotidianidad, no solamente en un día, ¿no? Trascender de más de un día, visibilizar a más mujeres que están en espacios científicos, porque al final de cuentas esas son nuestras referencias en el desarrollo, ¿no? Y qué mejor mensaje que compartir la experiencia, ¿no? Que están abriendo brechas otras compañeras. Entonces creo que eso es lo que hace falta también trabajar en las aulas, trabajar con el tema del estigma, no solamente en materia sexual, no solamente en la identidad de género, sino también en recuperar los silencios que nos está mermando la violencia, porque ojo, el bullying y la discriminación también está de manera transversal en todos estos temas que ustedes nos han puesto hoy en la discusión. Lo que comenté hace rato era de cuando yo inicié, cuando empecé a asistir a la preparatoria, éramos muy poquitas niñas, jovencitas de ahí de mi comunidad que asistíamos a la prepa. Ya estaban, sí había maestras ya, muchas maestras de educación indígena, pero éramos pocas las jóvenes que estábamos yendo a la escuela, a la preparatoria, en aquel tiempo. Me da gusto decir ahora, cuando voy a mi pueblo y que me toca subirme al camión, que lleva a los niños de allí, a los jóvenes a la preparatoria de Vica, y ver que va repleto el camión y no hay donde sentarse, porque van lleno de niñas, de jovencitas y de jóvenes, sin discriminar ahí, no si son hombres o mujeres, todos por igual. Y que van muchísimas más, ya que ya hay una diversificación de profesiones dentro de nuestros pueblos, como le decía hace rato, enfermeras, abogadas y ingenieros, agrónomos y civiles, diferentes carreras, ¿no? Contadoras. Maestras de educación especial, ya hay una gran diversificación, ¿no? Pero aún falta mucho, ¿no? Falta mucho por hacer. No tenemos, como decía, las mismas oportunidades. Hay lugares donde no se tienen esos avances todavía. Decía, por ejemplo, en el caso de
de las carreras como de las tecnologías, cuando no se tienen las condiciones necesarias en las comunidades más alejadas, que no tienen internet, que no tienen computadoras, que no tienen lo mínimo, entonces no hay ese acceso, no tienen digamos, esa inquietud o algo, porque lo que no conoces no lo deseas, entonces todavía quedan ese tipo de situaciones, ¿no? Mucho trabajo por hacer en esos lugares más alejados, donde todavía los jóvenes no tienen ese acceso a las universidades. Para mí los principales desafíos sería pues digamos, ir disminuyendo esa persistente brecha, ¿no? En el acceso a la educación, ya no solo la de género, no solo la brecha de género, sino también en realidad a partir del punto de vista de los pueblos indígenas, o no solo de los pueblos indígenas, de las comunidades rurales que no tienen ese acceso, ¿no? a la educación, a una universidad, que se encuentran en lugares más alejados. Sí, avances, sin lugar a duda, pues ya hemos reconocido que hay un montón de avances, pero que también frente a o sea, la sociedad es súper compleja, nuestro país es bien complejo. Ahora imagínense, digamos, también dentro de Sonora o de Hermosillo no existe toda esa complejidad, justamente porque está compuesta por distintos grupos, comunidades, ¿no? Y desde ese sentido también, cuando yo digo que es jerárquico, es que por ejemplo, yo entiendo que hay escuelas, ¿no? Que pueden ser primarias, secundarias, preparatorias, ¿no? Donde seguramente sí que hay una promoción de este liderazgo hacia las chicas, seguramente que sí, ¿no? Que se les habla sobre ese liderazgo, porque seguramente también pertenecen a una clase media, ¿no? Irán a la universidad, seguramente se les motivará para, como tú decías, ¿no? Si yo no veo a una mujer que va al espacio, pues igual yo nunca pienso en que es posible ir al espacio, ¿no? Y en ese sentido, por ejemplo, yo soy producto de la educación pública, y eso me permitió poder estudiar en el extranjero, por ejemplo, que seguramente mi madre nunca lo pensó. Jamás en su vida imaginó que pudiera existir, ¿no? Otro lugar donde tú te puedas movilizar, y eso tiene que ver justamente con qué ejemplo les estamos dando. Para mí, parte de los desafíos también es pensar en nuestras prácticas pedagógicas, ¿no? Que bueno, ya uno tiene un montón de trabajo, pero aún así yo sí creo que tenemos, como decía por aquí también la compañera, la escucha, ¿no? ¿Qué tanto escuchamos, ¿no? A las personas con las que estamos trabajando, para quien estamos trabajando, y que tanto nos posesionamos, como decían por aquí, en una relación de poder donde yo soy la profesora que sabe y tú eres la persona que calla y escucha, y no es así. Yo creo que se puede aprender desde ahí, hay muchísimos desafíos.